voy a hablar de nada diferente a lo que ustedes ya saben. A lo mejor nada más lo platicamos desde el punto de vista un poquito jurídico, sin meternos tanto a tecnicismos que luego a los abogados les encanta utilizar para que la gente no entienda. Vamos a tratar de hacerlo en términos jurídicos, pero lo más claro posible. Fíjense que luego pasa que los mexicanos, no solamente los maestros, no solamente los padres de familia, no conocemos la grandeza de nuestra Constitución. Un servidor, yo creo que como muchos mexicanos entendemos y hemos dicho y hemos escuchado además que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, esa que emanó gracias, muy amable, del Congreso Constituyente de Querétaro en 1917, pues era una constitución vanguardista que reivindicaba derechos muy amplios para los mexicanos, que era una constitución incluso superior a las dos más grandes anteriores, la de Estados Unidos, que es de 1767, y la francesa, que es un poquito después, 1791, por ahí. La mexicana, igual que esas otras dos que menciono, son producto no de una negociación con el gobierno, o sea, Francisco y Madero, Villa, Zapata, los hermanos Flores Magón, Francisco J. Mújica y muchos nombres que la historia ha guardado de la gesta revolucionaria, y otros que no se mencionan porque la revolución fue hecha por miles de hombres y mujeres que hoy no tenemos el nombre, pero que dieron su vida. Esa constitución surge precisamente de esa valentía, surge de una revolución armada. O sea, ¿cómo surge nuestra constitución política mexicana? A balazos, no en una mesa de negociación, no en una charla de café, como luego hoy los políticos acostumbran resolver las cosas del país, no. Fue la valentía de miles de campesinos que no tenían qué comer, que no tenían trabajo, que no tenían otra expectativa de vida más que estar endrogados con el patrón o con alguien más, con las tiendas de raya, que su deuda iba traspasándose de ellos hacia las generaciones futuras, y entonces entendieron que solamente agarrando el rifle es que iban a cambiar eso. Y entonces nuestra Constitución, los derechos que hoy nos quieren quitar, pues surge de la sangre derramada de esos mexicanos valientes, y que hoy nos están quitando, como ahorita vamos a ver. La propia Constitución establece un principio de supremacía constitucional, es decir, que todo lo que regule nuestro país, normativamente hablando, las instituciones, las dependencias, el presidente de la República, gobernadores, senadores, nosotros mismos nos tenemos que regir por los principios que la Constitución establece. Y establece derechos sociales, por eso es superior a la de Estados Unidos y a la francesa, porque aquellas hablaban de garantías individuales, garantías del ser humano, del individuo, de la persona, del sujeto, pero la mexicana habla de derechos de clase, de los trabajadores, de los educandos, de la vivienda para todos, del trabajo para todos, de la educación para todos, todos entendido como la clase más desprotegida. Esas son las garantías que hasta entonces no estaban establecidas en ningún lado. Y artículos tan importantes como el tercero constitucional, que habla de la educación pública, laica, obligatoria, gratuita. Eso nos lo grabamos, ¿no? Desde, por ahí decía científica. Dice el artículo tercero más cosas. Dice que la educación tiene que ser democrática, nacional, emancipadora, que debe luchar contra los prejuicios, la ignorancia y las servidumbres, que debe buscar el desarrollo del ser humano de manera colectiva,
en las artes, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología, en el desarrollo mental, pero también físico. Ahí dice que la educación tiene que servir para transformar nuestras comunidades y la nación. O sea, la educación que plasma el artículo 3º constitucional no es una educación enciclopedista, de darle un montón de conocimientos al alumnito y que entonces el alumnito sea una lumbrera caminando con el conocimiento ahí inerte. No, es el conocimiento para la transformación de la realidad. Y nos guste o no, entonces ese artículo 3º, que se lo debemos a alguien que no era abogado, pero entendía de esto, Francisco J. Mújica, pues nuestra educación es socialista. Les guste o no a los que pueden sentir como que aversión hacia el socialismo, pues nuestra constitución así surgió, socialista. ¿Y eso qué es la educación? Eso que dice el artículo 3º constitucional, ¿qué es la educación? Pues tendría que haberse respetado a cabalidad, porque la Constitución, así lograda pues con la sangre de miles de mexicanas y mexicanos, existió para su cumplimiento. Y el 123 constitucional, que habla del derecho al trabajo, que todos los trabajadores en edad laboral tengan un espacio donde desarrollarse laboralmente para vivir bien ellos y sus familias, para tener seguridad social y para desarrollarse como seres humanos, pues también es un derecho. Lamentablemente estos dos artículos, el 3º y el 123, pocas veces se cumplieron, aunque la Constitución lo obligaba, pues porque había gente que no le interesaba desde las cúpulas de poder que se aplicaran, aunque la Constitución es de aplicación obligatoria, y le buscaron la manera para ir incumpliendo con lo que decía, y no solamente eso, sino para irlo quitando. Quitar esa educación y quitar ese derecho laboral, ese derecho de vivir bien, y fueron convirtiendo estos derechos en servicios, y hasta de manera cotidiana en el lenguaje lo fueron cambiando. Antes hablábamos de derecho a la salud pública, ahora hablamos del servicio médico. Antes hablábamos del derecho a la educación pública y hoy hablamos del servicio educativo. Incluso hasta las secretarías de educación pública o secretarías de educación en los estados están cambiando sus nombres. Ahora les llaman direcciones de servicios educativos o institutos de servicios educativos. Ahora ya no es el derecho al trabajo, es la prestación de servicios profesionales, o el servicio civil de carrera, o la carrera magisterial de nosotros los maestros. ¿Y tendrá alguna diferencia decir que algo es un derecho y algo es un servicio? Claro. El derecho a la educación y el servicio educativo son cosas completamente diferentes. El derecho a la educación, como todos los derechos, implica que es una garantía que se debe tener para los mexicanos. El derecho es algo inherente y me lo tienen que garantizar, sea como sea. El servicio no. El servicio tiene que ver con que haya presupuesto para que se garantice o se dé, o algo que cuesta, como lo que yo compro. La educación no estaba plasmada en la educación como un servicio, sino como un derecho. El servicio es que si yo me quiero ir de vacaciones a Acapulco y tengo la lana para hacerlo, pues voy y contrato el servicio de una agencia de viajes, la pago y me voy de vacaciones. ¿El gobierno me tiene que garantizar que me vaya yo de vacaciones a Acapulco? No, por eso no es un derecho. Por eso la educación entonces no puede ser un servicio, porque no puede estar supeditado a que el padre de familia tenga o no para inscribir a sus hijos en una escuela o pagar cuotas voluntarias o obligatorias. Era un derecho. Y digo era porque a partir de las reformas que se han venido dando, pues hoy es un servicio.
Y el de nosotros ya no es un derecho al trabajo, es un servicio profesional docente. Y estos son los dos caminos, estas son las dos rutas por las que ha venido avanzando la famosísima reforma educativa desde 1992 y antes. Quitar la educación como un derecho de la población en general y quitar a los trabajadores de la educación ese derecho laboral y convertirlo en lo que hoy ya le llaman así clarito, servicio profesional docente. Esas son las dos rutas. Y empieza en los 90s o antes pues con un presidente de la República, y ahí se da la primera etapa de cambio jurídico trascendental con las llamadas reformas estructurales. Carlos Salinas de Gortari hizo esa primera gran transformación. Muchas empresas que eran nacionales las venden, Ferrocarriles Nacionales de México, Telmex, minas siderúrgicas, minas de hierro, minas de oro, minas de plata. Se empieza a permitir que las carreteras se privaticen, se empieza el auge de las autopistas, empieza el auge del servicio civil de carrera en lo laboral, y todo lo manejan con la idea falsa además que la iniciativa privada pues es la que tiene que intervenir en todo para poder desarrollar el país. Y entonces la iniciativa privada entró en todo. En todo. En el campo, no sé si se acuerdan, antes de 1992, el ejido, que es uno de los logros de la lucha del zapatismo revolucionario, que el campesino tuviera una tierra y no se la pudieran quitar, no la pudiera vender, no la pudieran enajenar, no se la pudieran embargar. En 1992, pues el ejido ya se puede privatizar con una figura jurídica que le llamaron procede. Empezaron a quitar los grandes logros de la revolución y la soberanía nacional, porque la soberanía del país reside en su territorio, en sus riquezas, luego en su población, pero primero es en su tierra, en las riquezas naturales. De 1992 a hoy han pasado 22 años. Y hace 22 años este señor decía que con esa reforma iba a prosperar el campo y los campesinos iban a vivir en la bonanza. A 22 años esa reforma tiene el campo sumido en una de las peores crisis. Y nos quitaron Telmex, y nos quitaron ferrocarriles, y nos quitaron los puertos, y nos quitaron minas, y se las dieron a empresarios que no son ni siquiera mexicanos. Las minas las tienen los chinos, o las tienen los canadienses, o las tienen coreanos o franceses. El ferrocarril son 4 empresas que funcionan en México, son extranjeras, son norteamericanas todas. Y así un montón de cosas que pudiéramos mencionar. Pues allá en 1992 inició la reforma educativa con algo que le conocimos como el Acuerdo por la Modernización de la Educación Básica. Ese fue el primer cambio jurídico en materia educativa. Y siguieron avanzando en materia educativa. Empezaron a aplicar enlace, empezaron a aplicar programas compensatorios, pero siempre estas dos rutas. Programas compensatorios para ya no obligarse el gobierno a garantizar la educación. Empezaron a buscar esquemas para ir bajando la obligatoriedad y generalidad de apoyar todas las escuelas, y buscaron solo apoyar a ciertas escuelas. ¿Quieres más lana? ¿Quieres un aula? ¿Quieres una barra perimetral? ¿Quieres un techo en tu patio cívico? Entra a escuelas de calidad. O tienes AGE, o tienes PAREI, o cualquier otra cosa que se hayan inventado solo para apoyar a ciertas escuelas.
pero todos esos programas, a final de cuentas, requerían la participación del padre de familia con lana. Y si el padre de familia no daba lana, pues que la gestionara con algún político, o con el presidente municipal, o con el diputado, con el gobierno del estado. Y ahí andan los padres de familia, junto con nosotros los maestros, yendo a pedir limosnas a los presidentes municipales, que luego todavía sienten que le hacen un favor al padre de familia y al maestro. Dices, mira, pues fíjate que ahí te dan pues una tonelada de cemento, no te doy la mano de obra, esa ponla tú, o te doy la mitad y tú pon la otra mitad. Y todavía el día que llegamos a construir el aula o la barda perimetral o el patio cívico, hasta los invitamos a comer y a festejar la inauguración del aula. Lo pusieron de su lana. Yo nunca he visto un presidente municipal que saque su cartera y diga aquí está. No, todo lo trazan desde la obra convenida. ¿De quién era el dinero con el que se construyó el aula? La que ellos vieron de buena onda. ¿De quién era? Pues del pueblo. Y todavía les matamos un puerquito, un chivito, y les llevamos tinas de cerveza para agradecerle que nos dio la lana para construir. No, pues si el tercero constitucional dice que era obligación del gobierno hacerlo. Luego es una cuestión de cultura, pues también en nosotros mismos. No, él gana millonadas. El presidente municipal le dan para pagar celular, le dan para comer en restaurantes, le dan vales de gasolina, y de eso no es de lo que pagó el aula. Y podemos hablar de cualquier otra obra pública, porque estoy seguro que si alguno de ustedes ha tenido que gestionar la pavimentación de la calle de su casa, o el drenaje, o el agua potable, o alguna obra social, yo estoy seguro que cuando llegan a gestionar con cualquier ámbito de gobierno les dicen no hay lana, el anterior se lo robó todo, pero yo soy buena onda y te voy a ayudar con esto, pero tú pon la otra mitad. O vamos a los que buscan hasta esquemas y que los migrantes pongan otra parte y tú otra y ya nos la llevamos. Pues sí, no hay lana, pero ellos siguen viviendo con lujos, siguen moviéndose con vehículos de lujo, comiendo en lugares donde a nosotros ni siquiera nos dejarían entrar. Como rey, pero no hay lana. No hay lana, pero para nosotros, para ellos sí. Bueno, así fue avanzando la educación y nos acostumbraron a las cuotas voluntarias. ¿Cuántos son padres de familia? Pues hasta los maestros, ¿no? A ver, ¿quién como padre de familia no hemos pagado una cuota voluntaria? ¿Quién no hemos pagado? Porque también los maestros tenemos a nuestros hijos, pues, en la educación pública. Y hemos pagado cuotas voluntarias que no son voluntarias. Sí, pues salen los eslogans de los gobernadores y el presidente que la educación es gratuita. ¿Cómo no? Yo no sé acá, pero en Quintana Roo nos hacía un padre de familia una cuenta. Decía, yo tengo 3 hijos, 1 en preescolar y 2 en primaria. Y a cada uno le tengo que comprar uniforme de diario, pero 2 porque luego se ensucia y no lo alcanzo a lavar. Por lo menos un pantalón y 2 camisolas, pues. Y el uniforme ya incluye también calcetines y hasta cinturón y corbata, porque luego tienen hasta 3 uniformes por escuela: el de diario, el de gala y el de educación física. Y el de educación física le compran 2 pants o 2 playeras, más los tenis blancos, como dice el maestro que tienen que hacer, pues. Y los y los zapatos negros para diario, más libros, más guías, más material complementario. Y en el preescolar les piden foamy, plastilina, colores, una batita de plástico. Dicen, en 3 hijos al inicio de clases
yo pago cerca de 6,000 pesos. Decía un padre de familia con cuotas y todo, con 3 hijos. ¿No han ido ustedes a comprar útiles escolares? Mínimo 1,000 pesos, 2,000 por hijo, creo yo. Eso es lo que cuesta la educación para un padre de familia. Y nos acostumbramos, pues. Y no dice el artículo 3º que están prohibidos esos gastos y que es gratuita. ¿Qué significa que la educación sea gratuita? Que no cueste ni un quinto, ni 50 centavos. Entonces, violentaron ese principio, no nosotros, ese principio de la gratuidad educativa desde hace años. Porque se violentó otro principio de la educación, que es la obligatoriedad de la educación. ¿Qué implica que la educación sea obligatoria? ¿Para quién es la obligación de la educación? Para el gobierno. Que donde haya un niño, ahí tiene que haber una escuela para que ese niño se desarrolle con todo lo que dice el artículo 3º constitucional. En la ciencia, en el arte, en el deporte, en la cultura, en el reconocimiento histórico del sujeto. Y eso lo ha garantizado el gobierno, aunque lo diga la Constitución, ¿no? Entonces, por eso los padres de familia, los maestros, los directivos, para que la escuela no se caiga en pedazos, porque ya le falta un vidrio, ya le falta resanar una pared, le falta pintura, le falta impermeabilizante, ante la falta de cumplimiento del gobierno, entonces las cuotas es que han cundido como una cosa ya ordinaria. Y eso empieza en los 90, así. Sí, en algunos lados hay programas que de calzado gratuito, que de lentes gratuitos, que de uniforme gratuito, pero no ha alcanzado a compensar las necesidades educativas del pueblo. Y yo no sé acá, yo no sé acá, pero por ejemplo en nuestra tierra, en Michoacán, en Guerrero, quitarle 10 pesos de cuota voluntaria a un padre de familia, así sean 10 pesos, es quitarle 1 kilo de tortillas para comer un día a una familia, porque luego eso comen 1 kilo de tortillas con un chile serrano ahí paseado en la tortilla, limón y sal. Porque la educación también depende de un contexto de pobreza donde se desarrollan nuestros alumnos, nuestros hijos, nosotros mismos, y donde no hay para comer. Dar para educación se convierte en un lujo. ¿Cuántos de nuestros alumnos, yo espero que acá no pase eso, pues llegan a la escuela cansados porque ya tuvieron que trabajar antes, o con las presiones de que los padres de familia no tienen trabajo, o de que el papá se tuvo que ir a Estados Unidos y la mamá se tuvo que ir a trabajar a otro lado, y ellos viven con la abuelita o con el hermano o la hermana mayor? Digo, allá en zonas de Michoacán, los niños a las 4 de la mañana están por la zona de Ciudad Hidalgo y por la Mariposa Monarca, están trabajando con sus piecitos amasando barro para las galeras donde hacen el tabique. Entonces cuando llegan a las 8 de la mañana a la escuela, después de haber trabajado desde las 4 de la mañana, ¿con qué ánimo, con qué ganas, con qué esfuerzo van a llegar a trabajar en la escuela? Y ahí se van juntando las necesidades del pueblo, las necesidades de los alumnos, con el servicio profesional docente. Desde allá empezó la evaluación o la certificación, que la evaluación no tiene nada, en cómo vamos bajando la nómina educativa, cómo la vamos adelgazando. Y así llegamos hasta estas fechas, donde ya tenemos una segunda etapa de esa reforma que inició Carlos Salinas de Gortari, que nunca varió. Llegó el PAN, han llegado diputados, senadores de todos los partidos políticos, y todos en su momento han avalado toda esta ruta hasta llegar a lo que hoy estamos viviendo. Y lo digo con todo respeto para todas las filiaciones
político-electorales. Yo respeto mucho la afiliación de cada uno, pero a final de cuentas, un servidor nunca he conocido un político honesto. Si ustedes por acá conocen uno, pues me lo presentan para de algún partido. Debe haber por ahí alguno en algún partido, y a mí no me ha tocado la suerte de conocerlos. Y bueno, llegamos al Pacto por México, diciembre de 2012, y ahí PRI, PAN, PRD, la Presidencia de la República acuerdan una serie de reformas. Ya Felipe Calderón había hecho la laboral, la firmó un día, o el día que dejó el cargo, 30 de noviembre de 2012, pero ya forma parte de ese acuerdo que había. Y ahí va la reforma educativa para legalizar lo que ya se aplicaba, cuotas voluntarias. De todos modos ya estábamos acostumbrados, ya nada más era cuestión de legalizarlo. Les voy a platicar. ¿Conocen a Sergio Espinal? Un día, cuando estaban presentando la reforma laboral en el Distrito Federal, fuimos a un foro donde nos encontramos a Alejandro Encinas. Él era diputado federal y le reclamamos: oye, es que había un acuerdo para que ustedes no iban a dejar pasar esa reforma laboral, y nos dijo: pues es que entiendan, es que tenemos que adecuar las leyes a la actualidad, a la realidad. Y es que realmente la ley laboral como está establecida nunca se ha cumplido, entonces tenemos que adecuar. Y se le dijo: pues que chingón, fíjate que yo soy de un pueblo que se llama Villa Madero, allá en Michoacán, donde pues ahí la gente no se arregla en los juzgados, ahí sacan la pistola y se matan. Digo, ¿cómo ves si promulgamos una ley? Es más, vamos a quitar el delito de homicidio del Código Penal, pues de todos modos aquí ni se aplica, todos se matan. Pues vamos modificando el Código Penal. ¿Y qué tal si quitamos también el secuestro? Pues todos los días secuestran a alguien. La ley está hecha para normar hacia donde queremos ir. La bronca es que la ley está sirviendo para normar a los del poder, no a nosotros. La ley sería un instrumento valioso si estuviera de nuestra parte. La bronca es que la están haciendo de su parte. Por eso están modificando la Constitución, y por eso, según ellos, han modificado la reforma laboral. Perdón, por eso han promovido la reforma laboral educativa. La reforma educativa, esa que plantea el Pacto por México en 2012 y que se ha venido generando de manera muy escrupulosa, como la tienen marcada, porque la tienen hasta por calendario. Hay un cronograma para la reforma educativa, y así como la tenían marcado, la han venido desarrollando. Un cambio al artículo 3º constitucional, un cambio al artículo 73, que ya permiten que los padres de familia sin ningún problema puedan participar en la resolución de las necesidades de las escuelas. Contratación de trabajadores para las escuelas, el pago de trabajadores y las necesidades básicas, la infraestructura y el material educativo. O sea, todo en la educación lo tiene que pagar el padre de familia. Ya es obligatorio, por lo menos en términos de la Constitución. Luego vienen 3 leyes: la Ley General Educativa, reformada, viene la Constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y viene la Ley General del Servicio Profesional Docente para nosotros los maestros, y ahí entonces avanza esa otra parte, el Servicio Profesional Docente. El maestro tiene que estarse certificando, y si no, a la calle. Por lo menos los que ingresaron en este ciclo escolar, los que hicieron el examen en los 30 estados donde se hizo el examen para el ingreso al servicio educativo en nivel básico y medio superior, ya no tienen plaza.
de base por lo menos no. Los documentos que les están entregando dicen que es sin base, que la plaza es definitiva pero sin base. Son de esas contradicciones que la ley permite para que le den seguridad al trabajador y le digan no está pasando nada, no es cierto que no es definitiva, pero abajo le pongo que no tienen base. Estos compañeros que ingresaron al servicio en este ciclo escolar ya no tienen base. A nosotros, los que estamos en servicio de antemano, pues nos pueden cambiar de función. Así lo dice un transitorio, el 8º de la Ley General del Servicio Profesional Docente, clarito, ni nos lo mandan decir, ni lo disfrazan, lo dice claro. Es obvio, ¿no? Si reprobamos en un examen donde ya demostramos o demostraron ellos que no somos aptos para estar frente al grupo, pues nos van a poner en otra cosa. Y dice, no, pero vamos a respetar el salario. No, porque hay otras dos reformas, la fiscal y la energética. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la energética y la fiscal con la educativa? Con abogados de la ANAD y de otras organizaciones hemos platicado y hemos coincidido en que la reforma es una sola, completita, pero se está aplicando por sectores, a la educación, a lo fiscal, a lo energético, como para que sintamos que nomás la partecita que nos toca es la que nos afecta. Por eso los maestros luego no les preocupa mucho la energética, porque sienten que pues, eso es para los petroleros o para los gasolineros o para los ciudadanos, otros, no nosotros, nosotros nomás la educativa. No, las otras también. La fiscal dice, la reforma fiscal, dice que la clave presupuestal del trabajador de la educación y la función deben de ser empatadas, deben ser acordes. Y entonces si a un maestro le cambian la función, la reforma educativa no dice eso, pero la fiscal sí, la Ley General de Coordinación Fiscal dice que la función tiene que ser acorde con la clave presupuestal. Si entonces le cambio la función a un trabajador, pues le voy a cambiar la clave presupuestal. Así de sencillo. Y hay maestros que dicen, no, pero eso la reforma educativa no lo dice por ningún lado. No, no es la educativa la que lo dice, es la fiscal. ¿Qué reforma es la que dice que se va a centralizar nuestro pago de nómina? ¿La educativa? No, es la fiscal. ¿Cuál es la que dice que en los estados donde la patronal absorbe el pago de ISR o nos da algunos subsidios para el pago de impuestos sobre la renta del trabajador ya no se apliquen? Pues es la fiscal. Por eso en Coahuila se levantaron hace algunos meses, porque le quitaron un subsidio estatal que los otros estados no teníamos, y de descontarle 150 pesos a la quincena, les descontaron 700 a la quincena, porque les quitaron un subsidio como de 500 pesos a la quincena. Eso está en la reforma fiscal. Y entonces tenemos que oponernos a la reforma fiscal. Pues claro, porque podemos echar atrás la reforma educativa, pero la parte de la reforma fiscal, si la dejamos, pues quedamos exactamente igual. Es la reforma fiscal la que ahora nos ofrece a los que somos asalariados que podemos rendir nuestra declaración anual de impuestos como si fuéramos parte de otro régimen, y nos ofrecen que hasta nos pueden regresar dinero, que el maestro puede ir y declarar impuestos sobre educación privada y sobre salud privada, y que entonces si demostramos que gastamos en esos dos rubros nos pueden regresar lo que gastemos en esos rubros. Hasta ahorita los compañeros que han caído en la trampa, en Quintana Roo hasta por habilitado les llegaba el ofrecimiento de Hacienda de que rindieran su declaración, y le hicieron en marzo de este año, pues no les han regresado absolutamente nada, porque ya tenían un año aplicándolo, no les regresaron nada, y sí los tienen más sujetos a que incluso de cosas que vayan adquiriendo
servicios y bienes, las estén reportando a Hacienda. Y luego los maestros somos muy dados a, los que tienen, pues van y compran cosas originales, pero otros hacemos uso de la piratería, la payuca y cosas de esas. La idea de la reforma fiscal es que nadie deje de pagar impuestos. O sea, con el incremento de los impuestos, van a salir adelante del hoyo económico que va a quedar por otra reforma que pudiéramos pensar que no tiene nada que ver con la educación, y que es la reforma energética. Millones de pesos van a dejar de entrar a la tesorería de la Federación, porque pues ahora los ingresos por la venta del crudo, del petróleo, del gas natural, de la generación de energía eléctrica, pues ahora ya no van a ser completos para el Estado, que sí, que se lo robaban, que la corrupción y demás, pues todavía con eso que se robaban, todavía alcanzaba para la construcción de escuelas, para la construcción de clínicas, para el poco mantenimiento y construcción de carreteras y demás obra pública. ¿Por qué? Porque es de esta renta petrolera que se enriquecía el presupuesto social. Un 80%, un 85%, porque cada año variaba, de los ingresos por venta de crudo se iban para presupuesto social. ¿Qué es presupuesto social? El educativo, el de salud, el de infraestructura carretera, el de obra pública comunitaria, el que va a los ayuntamientos, el que va a los estados. Y ahora abren a la inversión privada. Dicen que va a haber mucha inversión y que le van a meter mucha lana. Yo hasta ahorita no conozco un inversionista privado que invierta para ayudar a nadie. Invierten para ganar. El empresario invierte para ganar. Pues ¿quién invierte para...? ¿Tampoco van a venir de Estados Unidos? Ay, tenemos ganas de ayudar a los mexicanos. ¿Qué tal si invertimos? No, pues van a invertir para ganar, para llevarse el petróleo. Sí va a haber más tecnología, pero para ellos robarse el petróleo. Grave lo que dice Dolores Padierna, que se arrepiente ella de haber firmado el Pacto por México porque no le había quedado claro que los yacimientos transfronterizos, los del Golfo, o sea que conectan a Estados Unidos y conectan hacia México, que hasta el 80% de esos yacimientos pueden ser explotados por transnacionales. Y México puede llegar a tal grado de quedarse nomás con el 20% de lo que produzcan esos yacimientos transnacionales. Pues la mayoría de yacimientos mexicanos están en el Golfo. ¿Quién le va a invertir más, México o Estados Unidos? Ocupaban una reforma legal para que ellos ya pudieran meterse a esos yacimientos transfronterizos. Y entonces, si el 80% se lo va a llevar a Estados Unidos y a México le van a dejar el 20%, la pregunta es, ¿bajará o no el presupuesto social? Sí va a bajar. Por eso van todas juntas. Va a bajar el presupuesto social, ya no va a haber tanta lana, porque se la van a llevar las transnacionales o los inversionistas privados, y entonces la reforma fiscal existe para subir los impuestos, para tratar de meter más gente a la declaración de impuestos y subsanar. Y la reforma educativa obliga a los padres de familia a que se hagan cargo de la educación, y entonces ya no ocupo de lo del petróleo, porque en educación van a ser los padres de familia y los propios maestros. Y además adelgazo la nómina y genero las condiciones para que cuando ya no tenga lana para pagarles pueda correr a los maestros. Nos van a correr así se van, pues vete maestro, ya no te fueron los maestros, sí te tocó. Por más avanzados. Bueno, es parte de, ¿no? Pero otros los están obligando con las acciones a que el maestro renuncie. Ahorita mencionaba el maestro lo de Guanajuato. Ese es un caso que a mí no me ha tocado ver en otros estados, ojalá y no se presente. De repente la autoridad educativa les dijo a 900 trabajadores, como de 40,000 que son en todo el estado entre federales y estatales,
A 900 tú ya no te justificas con una o con sus dos plazas, porque hubo casos de maestros así, ya no te justificas y te tienes que mover por necesidades del servicio, porque a partir de la reforma educativa ya la autoridad te puede mover por necesidades del servicio a donde él diga que se ocupa. Puede ser allá por lejos, pues. Así le dijeron a 900 compañeros, de la noche a la mañana. Ellos habían venido de un proceso de cambios, como de mayo, por ahí. O sea, les habían dado una asignación. Yo, por ejemplo, que estaba en una escuela, pero me quiero acercar cerca de mi lugar de origen, entré en mayo a una cadena de cambios, pedí Celaya, estaba yo en Pénjamo, pido Celaya, llego a Celaya y ahí me dicen que sobro. ¿Así? Excedentes le llamaron. Y yo reclamo a la secretaría y al sindicato, porque fue en comisión bipartita, le digo, pues si yo acepté esa escuela o esa zona porque ustedes me lo ofertaron, yo no me moví ahí por gusto, ustedes dijeron que estaba libre, pues sí, fíjate, pero pues ya no. Y muévete. Y no al lugar que dejaste, no, a donde haya. Y a otros les dijeron, fíjate que ya con el número de alumnos, pues ya no te justificas, porque en Guanajuato, yo no sé si acá en Puebla, usan un mismo rasador para zona urbana, para zona suburbana, para rural y para zona de alta marginación. Cuando obviamente en las comunidades pequeñas nunca vas a tener la población que tienes en una zona urbana o de alta densidad poblacional. Necesitas 20 alumnos por maestro. Si no tienes 20 alumnos, tu maestro, ya no te justificas. Teniendo 19, se cierra. Y así pasó. Que los compañeros no tenían los 20 alumnos, pues eres excelente. O esta escuela va a ser de tiempo completo y se cierra el turno vespertino, y el que tenía la doble plaza ahí, la plaza vespertina se la mandaron como a 10, 15 kilómetros o más, y entonces, no más, 10, 15 kilómetros es fácil, ¿no? Al otro lado del estado, la vespertina en un lado y la matutina en otro. Y entonces eso tiene años sucediendo. Muchos maestros con doble plaza en Guanajuato tienen que pedir permiso o la licencia sin goce de sueldo en una de sus plazas, o porque se las acomodaron en el mismo turno. O sea, tienen dos plazas, pero las tienen que trabajar en el matutino. Pues ¿cómo? Porque les cerraron turnos vespertinos, o porque mandaron escuelas a CONAFE. Y si en 3 años el compañero no ubica su turno vespertino, su plaza de turno vespertino, tiene que meter una renuncia. ¿Y qué dice la Secretaría de Educación? No, pues no es mi culpa. Así están las normas federales y estatales y demás. Y entonces el maestro tiene que renunciar. No te corren, pero te van encajonando para que tú renuncies. Eso fue lo que nos tocó atender, que el maestro Ramiro nos acompañó. Y entonces lo que está pasando en Guanajuato no va a pasar en otros estados. Claro, el estado es muy hábil, no lo hace todo parejo en todos lados, porque el levantamiento sería impresionante, sería una fuerza descomunal, pero lo hacen por estado. Pues acá les aplico lo de los excedentes, acá lo de los ATPs, acá desaparezco niveles. Y entonces, por eso el año pasado los estados los levantamos a diferentes ritmos. Se levanta Guerrero, se apaga, se levanta Michoacán y Oaxaca, se apaga Oaxaca, luego se levanta otra vez Oaxaca y se levanta luego Michoacán, pero ya Oaxaca se había apaciguado, se levanta Veracruz, se levanta Quintana Roo y Yucatán, pero se vuelven a apagar. Y entonces a cada estado le están dando a diferente tiempo para que no nos levantemos todos al mismo tiempo.
Y tenemos una bronca los maestros, que nos movemos cuando nos están chingando, pues en lo personal. Oye, se están fregando a los de Guanajuato, ¿eh? Está bien lejos, ¿no? De que lleguen de allá acá. Tarda, ¿no? Además se lo merecían por pinche charro. Y sentimos que no va a llegar. En Quintana Roo, esta semana nos han estado hablando los de nivel inicial. Los de nivel inicial les habían dicho que ellos no se les iba a aplicar la reforma educativa, porque la reforma educativa, la ley del servicio profesional docente, es nada más para educación básica y media superior, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Inicial, les decían, tú no estás contemplada ahí, tú no te apures. Inicial, pues son los CENDIs o guarderías, que no sé si hay aquí, que dependan de la Secretaría de Educación. ¿Sí dependen? Porque hay del DIF, hay del IMSS, hay del ISSSTE, pero hay en algunos estados donde sí dependen de la Secretaría de Educación. ¿CENDIs? Sí, los CENDIs. Bueno, pues les dijeron, ya nos habían dicho en septiembre del año pasado que en Yucatán y Quintana Roo los van a mandar a CONAFE, pero fueron y hablaron con el secretario de Educación, el de Yucatán, y los de Quintana Roo a Quintana Roo, y el secretario le dijo, no hombre, puro chisme, no hagas caso. Y hace una semana les dijeron que siempre sí, que sí se va a CONAFE, educación inicial, y que seguramente se va a ir a educación indígena. Algunos pues que tengan baja matrícula, otros se van a cambiar al servicio formal. Y entonces ahora los compañeros están vueltos locos a ver cómo se defienden. Pero si la movilización hubiera empezado desde hace un año, cuando se los amenazaron, cuando nos dimos cuenta y se los dijimos, pues hoy no estuvieran viviendo esta situación de que incluso ya muchos maestros dicen, no, ya no se puede hacer nada, ya valió nada, ya hay que aceptar lo que nos den. Mejor que me manden a CONAFE a que me quiten la chamba, pero irse a CONAFE, pues es quedarse sin chamba. No formalmente, pero pues sí tácitamente, sí te quedas sin chamba. En CONAFE te dan una beca, no es un salario, te pueden correr a la hora que quieran, porque además es un programa, y los programas dependen de la situación presupuestal que haya, como escuelas de tiempo completo, como escuelas de calidad. Es otra bronca con escuelas de tiempo completo que Coahuila nos tocó atender. Escuelas que hace 2 o 3 años entraron al programa de tiempo completo, hoy se están saliendo, porque es voluntario, entrar a tiempo completo. Si su supervisor les dice que están obligados, no. Hay un lineamiento del 23 de diciembre de 2013 que dice que primero los gobiernos de los estados tienen que decirle a la federación que quieren entrar a escuelas de tiempo completo. Y creo que en abril o mayo, junio todavía, había convocatoria para las escuelas que quisieran participar. Así, es convocatoria abierta, el que quiere va, el que no va. Obviamente los supervisores luego tienen la posibilidad de meter escuelas porque les llega una lana. Pero si la escuela no quiere, no hay forma de que la metan, ¿Qué pasa con la escuela de tiempo completo? Que es un programa, lo dice el propio lineamiento, el día que no haya lana para ese programa, pues va a desaparecer. Y la bronca es que las escuelas de tiempo completo están metiendo mucho maestro de doble plaza. ¿Qué va a pasar con el maestro de doble plaza cuando se cierre el tiempo completo en esa escuela? Pues a buscar a ver dónde ubica sus plazas. Al de doble. Digo, a lo mejor al de una plaza pues hasta le conviene porque le van a dar una lanita más. Pero al de doble plaza es chingárselo. Perdón, pues, pero es así. Y repito, en Coahuila ya tenemos casos donde nomás por entrar a escuelas de tiempo completo les dieron 100,000 pesos a la escuela.
que para la cocina, que para insumos, qué sé yo, y no les volvieron a dar. Y entonces son los padres de familia los que tienen que estar pagando. Y el padre de familia en zona donde no tiene para comer, menos para dar para el comedor escolar, pues deja de dar y se opone y dice, no, pues ya quiten mejor eso, no me ayuda de nada. Y lo que pasó en Coahuila, una renuncia masiva de escuelas al programa de tiempo completo. Pero se fijan, en los estados van aplicando cosas diferentes. Yo creo que se enteraron de eso de Coahuila, yo creo que se enteraron de cuando se levantaron por lo del impuesto sobre la renta, pero ellos solitos, los demás. Lo de inicial, pues está levantando Quintana Roo. ¿Hay inicial en Puebla? Sí, pero a lo mejor ni están enterados de lo que está pasando en Quintana Roo. Y en 1 año o 2 años que se lo quieran aplicar aquí, pues van a estar en las mismas, pero van a pelear solitos. Cuando es una cuestión del nivel en todo el país. Nos están pegando de uno por uno, nos están desarticulando nacionalmente. Por eso también la reforma se aplica en partes. Este año fue puro nuevo ingreso, si se fijan. Este ciclo escolar no hay examen por la permanencia, no hay exámenes para ascensos, puro nuevo ingreso. ¿Para qué? Para que los afectados nada más sean los que van a ingresar al servicio. Nosotros ya estamos. Que se preocupen los normalistas. Sí, a lo mejor ahí va algún hijo de nosotros, algún familiar, pero pues, no pasa nada. Pero el siguiente ciclo escolar, cuando empiecen a hacer los exámenes para ATPs, ya hay fecha, ¿no? 15 de enero es el examen para los que quieran hacer ATPs. Y en Guanajuato nos decían, tenemos un problema grave. Los que están ahorita de ATP o comisionados sindicales o comisionados oficiales, los vamos a mandar a las escuelas. Por eso también hay más excedentes. Porque llega el comisionado que tenía 20 años en la Secretaría de Educación, pero con plaza docente, o el que estaba comisionado al sindicato, o el que estaba de ATP, pues lo tienen que ubicar en una escuela. Y entonces empiezan a sobrar los maestros que tienen menos antigüedad. Y son los que empiezan a moverse. Esa es otra causa de excelencia en Guanajuato. Que de repente empiezan a acomodar a sus allegados que estaban en Secretaría de Educación, pero tenían plaza docente, los ubican en zonas y los de menor antigüedad los convirtieron en excelentes y ahora le buscan. Oye, pero tengo 20 años en la zona. No, me vale madre. Tengo que ubicar al que tenía en Secretaría de Educación. El siguiente ciclo escolar, aparte de que los ATPs van a tener que concursar, créanme, no va a haber claves suficientes para ATP, porque ahora ya va a haber claves de ATP, pero no va a haber claves suficientes. O sea, no todos los que ahorita son ATPs van a ser ATPs con clave. No va a haber claves suficientes para concursar para directores y supervisores. Y ya el siguiente ciclo escolar va a haber concurso para ascenso a directores y supervisores. ¿Qué es lo que luego le duele a los chavos? Porque ellos eran los que controlaban quién ascendía, quién no. Ahora la secretaría solita. Los ingresos los controlaba el sindicato. Ahora ya no. Y eso se dieron cuenta allá en Guanajuato, que el sindicato no sirve para nada. Para nada. La negociación fue superior a la que hicimos nosotros que la que hicieron ellos. Es más, ellos fueron los que provocaron el problema. El sindicato, ni siquiera fue la parte oficial, fue el sindicato. Digo, no, pues con ese sindicato mejor no me ayudes, compadre. Ellos fueron los que lo metieron. El acuerdo de mover a los excedentes fue con el sindicato. En lugar de que el sindicato haya dicho, no los mueves, respeta de su base, vamos viendo cómo bajamos los números de alumnos. No, muévelos pues así. Yo avalo. Y eso va a ser, pues, o sea, también si decimos, es que el CENTE nos va a ayudar, no, pues, se me hace que
cuando nos vea que nos estamos hundiendo, en lugar de darnos la tabla para salvarnos, nos va a dar con la tabla para que nos hundamos. Sí, por el caso. Miren, entre los cesados, a una buena cantidad los reubicaron, y 4 que estaban en la demanda de los 11 que todavía estamos de la zona de Acatzingo, arreglaron con la secretaría, no con el sindicato, el reingreso. Resulta que el propio el secretario seccional de la 23, Emilio Salgado Néstor, se enojó con las compañeras, que por qué habían hecho la negociación por su cuenta, porque a ellas le ofrecieron ser, o sea, en la ciudad de Puebla, de Acatzingo a Puebla, les benefició en cierta situación, porque por ejemplo aquí hubo uno que lo mandaron hasta por Zacapuastla, y me han encontrado ahorita algunos de su nivel y me dicen, pero es secretario general ahora, allá en Zacapuastla. Digo, ¿y qué tiene? Pobrecito, su familia aquí se quedó y él se tuvo que ir a rehacer su vida ya, porque ya tenía más de 15 años. Entonces, Salgado Néstor dijo a la SEP, no tienen derecho estas maestras a venirse a Puebla, porque incluso una de las que según reubicaron de por acá, por libres, los mandaron al estado de Tlaxcala, a todos los de una zona que se sabe. Entonces, ¿cómo es posible que estos que me protestaron, o sea, porque son parte del equipo, pues, las estén enviando para Puebla, y a los que yo apoyé, a los que yo apoyé los mandaron fuera del estado y a otras regiones? No es posible eso. O sea, ¿por qué? Porque lo mismo que pasó en la negociación, los charros aceptan, porque hubo un encuentro donde estaban los charros y llegó el compañero y una comisión de los compañeros de Guanajuato, y los charros, según lo que dicen los compañeros, nada más agachaban la cabeza cuando les decían ya está el acuerdo. ¿Ese es su estilo? Lean, y leyeron el acuerdo, dice la ley, leyeron el acuerdo que ya habían hecho con la SEP, y resulta que pues en nada les beneficiaban a los compañeros afectados, y entonces bueno, quédense con su acuerdo, nosotros queremos el acuerdo con nosotros que somos los afectados. Y así es como sacaron adelante el problema, ¿no? Este es un ejercicio importante de rescatar, porque nadie de nosotros, ni de los que no están, pues, sabe en qué momento le va a quedar, o le va a caer también la soga. Y entonces estos referentes, estas experiencias deben servir, porque los compañeros atendieron esto jurídicamente, pues, ¿no? Y sí se puede. Estamos ejerciendo lo mismo nosotros. Nosotros tenemos la esperanza, pues, aunque sea en esos términos, de que porque el cese no debía darse, y porque además ahora sí se pudiera dar por no ir al examen, ¿sí? Ahora sí a fuerza. En el momento que los aplicaron a nosotros, no. Por lo tanto, no nos pueden aplicar retroactivamente esta ley ya reformada. Esperamos. Y algunos ya saben que tenemos una experiencia reciente en los compañeros de la 10ª de Educación Indígena del Distrito Federal, en donde después de 7 años cesaron a los compañeros porque los cambiaron un edificio casi a punto de caerse y no aceptaron. 53 compañeros estaban en esa condición, cesados en 7 años, y les pagaron ahorita. No estoy esperando eso porque a lo mejor me puedo morir antes de que lleguen a reinstalarme, ¿no? Cosas que pasan, pero tenemos que aprender a resistir para que los demás compañeros vean que la razón al final de cuentas es la que triunfa, pues. Ese es el ejemplo histórico, pues, de todos los que han luchado. Entonces, eso lo debemos aprender para no correr. Qué bueno que estemos aquí algunos y que podamos mantenernos. Yo que voy a Puebla, voy a Matamoros con los compañeros, veo un grupo reducido de compañeros en las regiones que se reúnen. Y aquí, bueno,